Hola, bienvenidos. Más allá de la individuación está lo oscuramente contradictorio. Una vez que abandonamos el principio de individuación, nos sumergimos en el corazón de las tinieblas, por utilizar el título de una obra muy conocida de Joseph Conrad y que fue una película también muy conocida. Esto es con lo que vamos a empezar hoy, es con lo que nos quedamos en la ocasión anterior. Estamos terminando ya de reseñar este libro, Tres ensayos, Nietzsche, Tres ensayos, de la pluma de Sergio Espinosa Proa, Leobardo Villegas Mariscal y Nelson Guzmán Robledo. Estamos ya en la parte final del artículo de Guzmán Robledo, que son unas pocas páginas en las que aparecen tres parágrafos que llevan por título El principio de individuación en Nietzsche, la individuación en el origen de la tragedia y finalmente un conjunto de conclusiones. Voy a comenzar con una de las conclusiones. Nos dice así: el gran descubrimiento de Nietzsche, clave para las concepciones posteriores acerca de Dioniso y lo dionisiaco, es precisamente el descubrimiento de que, en efecto, la renuncia a la individuación no depende necesariamente de una negación del ser, sino que, en la propia afirmación encumbrada del ser y de la vida, puede emerger la luminosidad del éxtasis. Schopenhauer nos quería convencer, ojalá haya convencido a algunos, que la manera para liberarnos de este mundo caótico era la renuncia al deseo. Friedrich Zarathustra Nietzsche viene y nos dice que Schopenhauer se ha equivocado, que el principal problema que plantea en el mundo como voluntad y representación no tiene la solución que él dice, sino que tiene otra, y que esa otra solución es la que nos va a proponer Zarathustra, Friedrich Zarathustra Nietzsche, el pensador abismal. ¿Qué nos va a proponer él? Que el deseo está ya propiamente más allá del principio de individuación, o al menos eso es lo que nos dice Guzmán Robledo en la página 53. Nos dice: el oscuro instinto, manifestado a través de una estructura de representación, se revela como mundo. Este instinto no está sometido al principium individuationis. Contrario a lo que pensaba Schopenhauer, el deseo está ya más allá de la individuación, más allá del tiempo y del espacio. Ocupa una zona que, bueno, pues ya no sabemos ni cómo decirle, porque aquí todo se vuelven metáforas verdaderamente oscuras. Cuando estamos con estos filósofos realmente no tenemos mucha claridad de qué están diciendo. Si la problemática de Friedrich Zarathustra Nietzsche, si la problemática del pensador abismal es la misma problemática que la de Schopenhauer y sus fundamentos filosóficos y lógicos son exactamente los mismos, es decir, Kant, entonces cuando él nos habla del deseo ya nos está hablando de la cosa en sí, porque a final de cuentas el problema de Schopenhauer era, como el de todo el idealismo malo, charlatanesco y absurdo posterior a Kant, era cómo lograr la cosa en sí, cómo llegar a ella, cómo llegar a aquello a lo que no se puede llegar, al menos por la vía conceptual. Entonces inventan toda una serie de vías para lograrlo. Schopenhauer plantea el cuerpo, y el cuerpo ha de ser mortificado si es que queremos abandonar este mundo lleno de pesadumbres, cuyo origen de todas esas pesadumbres es el deseo. Y nos dirá Friedrich Zarathustra Nietzsche que, bueno, se ha equivocado Schopenhauer, solamente hay que darle un giro a su mirada. No hay que ver el deseo como algo que se debe abandonar. El deseo es ya la cosa en sí, si es que estamos dentro del mismo conjunto de problemas que maneja Schopenhauer. Y por eso digo, a veces cuando uno lee a estos señores todo se vuelve tan verdaderamente oscuro. Está Nietzsche hablando de la cosa en sí. ¿Es el deseo la cosa en sí en Nietzsche? El dejarse llevar por la embriaguez, hablar de Dioniso y de Apolo, que son metáforas que él toma, es solo otra manera, una manera un tanto más poética de hablar de la voluntad y de la representación. Sería Apolo la representación y Dioniso, lo dionisiaco, sería ya la plena cosa en sí a la que se accede precisamente por la embriaguez, porque la embriaguez para estos señores representa
pues en cierto sentido el olvido de la individualidad, el que está ebrio, el que está extasiado, ha olvidado quién es en cierto sentido. Obviamente todos sabemos los efectos del alcoholismo y una interpretación excesivamente literal de esto pues nos puede llevar a largas sesiones en Alcohólicos Anónimos después de haber intentado llegar a la cosa en sí a través de una ingesta completa de alcohol como lo hacen muchos de estos compañeros. Pero bueno, no hay que tomarnos tan en serio estos filósofos. Estos filósofos en realidad hay que hacerlos como los toma Borges, como burla, porque en mucho de lo que dicen no puede haber más que delirio, delirio. Bien, ese es el principio de la individuación en Nietzsche. El principio de la individuación en Nietzsche es lo apolíneo. Lo apolíneo, así nos lo dice Guzmán Robledo en la página 54, nos dice así: lo apolíneo se caracteriza precisamente por la idealización del principio de la individuación. En efecto, habría que decir de Apolo que en él han alcanzado su expresión más sublime, la confianza inquebrantable en ese principio y el tranquilo reposar de lo que está atrapado en él, e incluso se podría designar a Apolo como la magnífica imagen divina del principio de la individuación, con cuyos gestos y miradas nos hablarán toda la delicia y la sabiduría de la apariencia junto a su belleza. Estamos, por supuesto, hay que recordar esto, en el sistema de Kant, el mundo, como lo llama Schopenhauer, de representaciones, pues es el mundo que el sujeto construye a partir de sus conceptos. Y aquello que el sujeto no tiene a la mano, aquello de lo que el sujeto no tiene experiencia, y recordemos que la experiencia nos la dan el espacio y el tiempo donde podemos individualizar las cosas. Y sería muy interesante saber realmente qué quieren decir cuando dicen que la individuación de los objetos es única y exclusivamente algo que pertenece al sujeto, porque como quiera que sea, aunque nosotros vemos los objetos separados unos de otros, hay en ellos algo que se llama espacio. Y el espacio es algo, bueno, es algo objetivo, tal y como se plantea en la teoría general de la relatividad. Y si el espacio es en realidad algo objetivo, algo generado por la distribución de masas, entonces, pues en realidad depende muy poco de lo que diga el sujeto. Por supuesto, lo que estos señores nos van a decir es que toda esa representación, toda esa teoría de la relatividad no es más que representación, está en el mundo de la representación, es ilusorio, la ciencia es ilusoria, solamente es verdad lo que nos dice la embriaguez. Muy bien, muy bien. Vemos de inmediato que con estas personas es muy difícil dialogar, porque efectivamente quieren hablar de aquello de lo que no saben, y aquello de lo que no saben es ese mundo que dicen al que tienen acceso a través primero del cuerpo, después a través de algunas de las patologías del cuerpo, como la embriaguez, como la, digámoslo así, la sinestesia de los sentidos, el modificar los sentidos. Uno se podría preguntar, a final de cuentas, la embriaguez, el alcohol le dan mucho peso, pero en realidad lo único que hace es que el alcohol nos envenena un poco y nos distorsiona la percepción. Si nos ponemos unos lentes para ver las cosas distorsionadas, ¿no es esa también una manera de romper con el principio de representación? Si nos ponemos unos lentes y hacemos circular agua por nuestros oídos, ¿no estamos ya también rompiendo con el principio de representación? Si circula agua por nuestros oídos, vamos a sentir que hacemos esto, que damos vueltas. Si colocamos lentes sobre nuestros ojos para distorsionar nuestra visión, incluso podemos llegar a creer que de verdad estamos dando vueltas y que estamos viendo, bueno, otra cosa. Y sin embargo, las personas que están a nuestro alrededor no nos van a ver dando vueltas, aunque esté circulando una corriente por nuestros oídos. ¿No sería ese el mismo resultado? ¿Por qué la embriaguez les gusta tanto? Bueno, si de lo que se trata es de confundir los sentidos, se puede lograr de muchas maneras, no única y exclusivamente a partir del alcohol. Pero bueno, a ellos les gusta el alcohol. ¿Por qué no se consiguen unos lentes que les distorsionen la vista? Se ponen una manguerita para que les haga circular agua por sus oídos. Les daría el mismo resultado. Pero yo creo que después de sentir eso no van a
no van a creer que de verdad llegaron a ningún lugar, a la cosa en sí o a ningún otro lugar. Bueno, pero así son estos señores. Bien, ese es el principio de la individuación en Nietzsche, de acuerdo a Guzmán Robledo. Lo apolíneo viene a ser la representación, lo dionisiaco viene a ser pues la cosa en sí. Se entiende más o menos qué es eso, la cosa en sí. Y bien, viene después a decirnos o a platicarnos qué es la individuación en el origen de la tragedia, uno de los primeros escritos de Nietzsche, donde voy a citar lo siguiente. Así, bueno, ya lo cité. Habría que decir de Apolo que en él se han alcanzado la expresión más sublime. Y vamos a lo dionisiaco. En la visión dionisiaca del mundo, cita Robledo, dice así: el arte dionisiaco, por el contrario, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis. Dos poderes sobre todo son los que elevan al ingenuo ser humano natural hasta el olvido de sí mismo de la embriaguez, el impulso de la primavera y la bebida narcótica. Sus efectos están simbolizados en la figura de Dioniso. El principio de individuación queda roto en ambos estados, en el estado de embriaguez. Lo subjetivo desaparece totalmente ante la emergente violencia de lo general humano, más aún de lo universal natural, y nos dice Guzmán. Así, si lo dionisiaco se abre a la expresión de la crueldad del mundo, el mundo es cruel. Bueno, es que estos señores terminan por hacer del mundo una persona, y esa persona es cruel. Esa persona es cruel, esa persona es caótica. Empiezan diciendo el mundo es caótico y después dicen el mundo es cruel y después antropoformizan al mundo y dicen que llegaron a quién sabe dónde. Bueno, como ya lo comenté hace un video, en video anterior, la objeción principal a todo esto es que desde los principios lógicos de la crítica de la razón pura, no se puede hablar de la cosa en sí, no se puede representar la cosa en sí, y es pura especulación, pura y completa y absoluta especulación, sin medios para poder demostrar que es como ellos dicen que es. Y por eso, pues, digo desde el principio, esto no es más que a veces un poco de incoherencia, a veces un poco de literatura, aunque ellos no quisieran que sus escritos sean ficción, porque los escritos de los filósofos no pretenden ser ficción, y recordemos que lo que caracteriza a la literatura es la ficción, por más que ellos insistan en que escriben ficción, lo que hacen es escribir incoherencias que no son ni filosofía ni literatura, y que bien podríamos llamarle el género del delirio, el genus delirium, así le podríamos llamar, el genus delirium, el género del delirio. ¿En qué consiste ese género y qué lo caracteriza? Muy sencillo, arrojarse a las aguas negras del idealismo alemán, sumergirse un poco en ellas, flotar en ellas junto con todo lo que flota en las aguas negras, y tómenlo literal, lo que flota en las aguas negras, nutrirse de esas aguas negras, salir, ser incapaces de escribir algo con coherencia y ponerse a redactar pequeños parágrafos en los que uno le hace al poeta, le hace al loco, le hace al embriagado, le hace a todo. Y decir que eso es filosofía y que quien no lo comprenda está mal. Quien no lo comprenda es porque no tiene la capacidad de llegar a esas visiones extáticas. Muy bonita salida. Bueno, por eso les disgustan todos aquellos proponentes de una racionalidad discursiva en la que queden claros los presupuestos, porque sus presupuestos, pues, en principio son completamente irracionales, paradójicos, etcétera. Y como no pueden escribir buenas ficciones, se dedican a escribir mala filosofía. Son, en ese sentido, herederos de lo que Schopenhauer mismo decía del idealismo alemán, son herederos de lo malo, de lo charlatanesco y de lo absurdo. Y por eso muchos de sus escritos son absurdos. Y nuevamente digo, en este libro, como valoración general, después de 7 horas de estar hablando de él y después de muchas más horas de estarlo leyendo, uno puede llegar a una conclusión. El único artículo que vale la pena leer y que nos deja algo es el de Guzmán Robledo. Los otros 2 artículos de Villegas Mariscal y de Espinosa Proa sufren de muchos problemas. El principal problema que tiene Villegas Mariscal es que
recicla sus ideas. Lo que ya nos dijo en libros anteriores nos lo vuelve a decir una y otra vez, como si el estilo fuese lo que uno buscase en estos filósofos. No, el estilo no, las ideas. Pero ellos dicen que el estilo es lo único que importa. Y con Spinoza Proa tenemos el problema de que él reduce la filosofía a un ejercicio de estilo. Algunos dirán que es un buen estilo. Yo diré, pues sabe poner las comas, sabe poner los puntos y aparte, sabe usar el punto y coma y ya. Eso es lo que uno puede decir de eso, porque informativo no es. No nos deja en claro nada, no define nada, no hay claridad en lo que dice. Y si uno logra entender algo, es de mucho estar machacando ese estilo tan cansado, tan lleno de metáforas mal hechas, o en mi opinión mal hechas. Algunos dirán que son vías al éxtasis, vías a la cosa en sí. Bueno, cada quien en esto ya todo se vuelve completamente subjetivo, al menos para mi gusto. Son metáforas mal hechas, pero bueno. Pero Guzmán Robledo sí tiene espíritu de discusión, sí lo muestra un poco más, sí desdeña un poco más sentirse poeta, quizá porque sabe que pues él no quiere hacer poesía, quiere hacer filosofía, o al menos historia de la filosofía. Bien, una cita más del libro de Guzmán Robledo. En el frenesí dionisiaco, el hombre vive no ya una representación del mundo, sino una suerte de reconciliación con el movimiento avasallante, contradictorio, terrible y cruel que le caracteriza. En el frenesí dionisiaco, el hombre vive no ya una representación del mundo, sino una suerte de reconciliación con el movimiento avasallante, contradictorio, terrible y cruel que le caracteriza. Una reconciliación. Seguramente si yo desordeno mis sentidos, estaré llegando a una reconciliación con el mundo. Ja, 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 ja. A lo mejor si me embriago, porque la embriaguez produce algo un tanto distinto. Entiendo yo no bebo alcohol, pero los que lo beben insisten en que viven una experiencia maravillosa. Pues qué bien, yo lo único que uno ve desde fuera de un alcohólico es alguien que reitera muchas veces lo mismo, que suele mearse en los pantalones y que de continuar por ese camino pues se cae y vomita. Y a muchos de estos señores yo los vi así y pues bueno, no me convenció su práctica, la práctica de sus principios filosóficos. En lo único en lo que terminaba era en un excusado. Y bueno, pues nunca vi que llegaran a ninguna cosa en sí. Y muchos de los que pregonaban este tipo de tonterías, cuando dejaron la juventud, como todos la vamos a dejar, como muchos ya la hemos dejado, pues decidieron dedicarse al aburguesamiento. Y terminaron su doctorado, empezaron a dar clases, entraron a Alcohólicos Anónimos, vivieron una vida normal y común. Y se acabó toda esa experimentación que redundó seguramente, por lo que uno vio, en nada, porque ni siquiera fueron capaces de escribir qué vieron ahí, si es que vieron algo, porque yo insisto en que no ven nada. Bien, el éxtasis dionisiaco, sigue Guzmán Robledo, es una negación de la individuación que conserva los impulsos de una voluntad que se desborda fuera de los límites que la definen. No es, como el éxtasis ascético, el aquietamiento de los instantes que dan nacimiento a la individuación, sino su anulación mediante la exacerbación de los mismos instintos a los que debe su existencia. No supera la individualidad por medio de su extinción pasiva, sino por su deflagración. El yo no se apaga como en Schopenhauer, arde y se consume en su propia hoguera. La renuncia de nuevo. A través de eso vamos a llegar a la supresión del yo. De tanto éxtasis, pues de tanto éxtasis vamos a terminar sin individuación, sin individualidad. De tanto éxtasis perdemos la identidad. Esta recomendación es, entiendo yo, para que podamos acceder a la cosa en sí. No podemos decir el conocimiento, porque el conocimiento forma parte de la representación, pero a una suerte de ¿qué? Experiencia, porque no es una experiencia. Toda experiencia tiene lugar en el espacio y en el tiempo. Y estos señores insisten en que se ha anulado el espacio y en el tiempo. En una buena borrachera se anula el espacio y el tiempo, al menos en la percepción de ellos. Se anula el espacio y el tiempo y por lo tanto, ¿qué tienen?
algo ininteligible de lo que no pueden hablar. Por lo tanto, si Schopenhauer nos condenaba al ascetismo, la vía de Nietzsche, la vía del entusiasmo, la vía de la embriaguez, la vía dionisíaca, nos condena al silencio. ¿Qué vamos a decir? Pues no podemos decir nada. Después de nuestra experiencia ascética, lo único que queda es el silencio. Lamentablemente, esto nos lo han venido repitiendo desde hace 100 años, uno tras otro de estos historiadores de la filosofía, a los que me negaré a llamarles filósofos porque carecen de creatividad filosófica. Muchos de ellos ni siquiera de creatividad literaria. Muchas gracias.